Yo estoy, ¿no? Bueno, muy buen día. Les damos la bienvenida a la Cámara de Comercio Suizo-Argentina. Yo soy María Silvia Ábalos, gerente de la Cámara. Estas son nuestras mañanas de actualización que mes a mes se ponen a disposición de ustedes sobre temas de altísima relevancia. Hoy tenemos el honor que nos acompañe la consultora Equilibra. Están aquí con nosotros Lorenzo Sigo Gravina y Felipe Llorente. Se van a referir a la situación presente. Lorenzo Sigo Gravina es máster en economía, él es especialista en análisis macroeconómico, larga trayectoria en este sentido. Él hace armado, diseño y actualización y procesamiento de bases de datos de información económica y financiera. Quizás lo más interesante a presentar en este momento es que él es experto en visualizar el devenir de las variables económicas y cómo las mismas influyen en las políticas públicas y estas en las decisiones de los agentes económicos, en particular en las empresas. Después va a seguir Felipe Llorente, que es licenciado en políticas públicas, maestrando en relaciones internacionales. Vamos a seguir presentándolo cuando él comience su exposición. Ahora le damos la palabra a Lorenzo Sigo Gravina. Buen día, Lorenzo. Buen día, María Silvia. Bueno, muchas gracias por la introducción. Bueno, y sin muchos más preámbulos, voy a tratar de ser breve y conciso respecto a la situación económica argentina, para después hablar un poco más de la parte política por parte de Felipe Llorente. Bueno, a continuación voy a compartir pantalla. Dígame si efectivamente están viendo mi presentación. Si es así, María Silvia, avísame y avanzo. Avance. Bueno, muchas gracias. La idea es obviamente tratar de analizar la economía argentina de cara a las elecciones y sobre todo qué es lo que puede venir después, porque como ustedes saben, después de las elecciones es un momento en que la mayoría de los programas económicos suelen ir a boxes, es decir, a haber algún tipo de recalibración o cambio de estrategia. ¿Por qué? Porque faltan 2 años para la siguiente elección, que ya va a ser la presidencial de 2027. Entonces, un poco nosotros trazábamos 3 horizontes: un segundo trimestre que después del acuerdo con el Fondo Monetario, con la cosecha agrícola gruesa, que es el momento en que estacionalmente el campo vende más, exporta más y por ende ingresan más agrodivisas, y ese es el famoso segundo trimestre de oro de la Argentina, en el cual hay una buena chance de acumular reservas. Algo de eso pasó, el Banco Central sumó reservas y además cayó el riesgo país, sobre todo que había llegado casi a los 1.000 puntos antes del acuerdo con el fondo. Fue efectivamente un segundo trimestre relativamente favorable, la inflación perforó el 2% mensual, el nivel de actividad, si bien hubo algunas señales en el margen de que perdió dinamismo, siguió creciendo, y entramos a un periodo más amarillo que nosotros decíamos, bueno, después cuando baja estacionalmente o se termina la temporada alta de liquidación de agrodivisas, entre julio y octubre, es un momento típico de incertidumbre. Además este año hay elecciones, con lo cual va a haber dificultades para acumular reservas, va a haber mayor presión cambiaria. Quizás la novedad acá es que ya en julio vimos, sobre todo en la segunda mitad de julio, que el tipo de cambio se fue del centro de la banda y se acercó, no llegó, pero se acercó más, o se posicionó más cerca del techo de la banda. Recién en esta última semana y media, vimos que las posiciones bajaron un poco y hay mayor estabilidad, pero claramente va a ser complejo y todavía faltan 2 meses y medio para que finalice este periodo, que obviamente siempre suele ser más complejo. Y después un escenario post elecciones que es difícil poner una fecha, no es que el día después de las elecciones van a cambiar todas las cosas. De hecho, todavía hay que atravesar todo el verano del 2026, que es un momento también típico en el que si hay que hacer una corrección cambiaria o otras medidas pueden suceder. Y hay que recordar que todavía la Argentina tiene cepo o restricciones cambiarias para las empresas, ¿no? Y si pensamos en una segunda mitad de gobierno de Milei queriendo atraer inversión extranjera directa más allá del RIGI, es realmente necesario avanzar también en quitar restricciones cambiarias a las empresas. Veremos si el tipo de cambio real se va a hacer un ajuste o no después de las elecciones, pero quiero contar un poquito
bueno, estas tensiones que les decía, cómo cambió rápidamente en julio, ya las tensiones camiones y el clima que se respira es distinto, es más complejo. Una de las cosas que mencionábamos era, bueno, estacionalmente, para después del segundo trimestre empezaba a bajar la liquidación de agrodivisas, pero este año fue mucho más pronunciado. ¿Por qué? Porque para fines de junio el gobierno había bajado temporalmente las retenciones a los productos agropecuarios y en particular de la soja y el maíz. Es decir, el 1 de julio volvían a foja cero las retenciones. Y esto generó un adelantamiento o que la mayoría de los exportadores antes de que cierre junio liquiden mucho. Y es lo que vemos ahí en este pico que se llegó de más, casi 500 millones por diarios en una semana, lo cual es obviamente valores muy, muy elevados. Pero ¿cuál es el problema? Es que si vos te adelantás a esa medida, después los exportadores ya no tienen más material para exportar. Y eso sucedió y efectivamente después de los primeros días de julio, porque la normativa te permitía a vos registrar los embarques de exportación antes del 30 de junio, pero no liquidar divisas hasta los 15 días hábiles. Pero para mediados de julio, lo que venía siendo una liquidación muy elevada se desplomó. Finalmente, con el anuncio de Milei de que las retenciones, la baja de las retenciones iban a ser permanentes en la rural, un fin de semana, hubo una semana en que no hubo liquidaciones, básicamente porque todavía no se había implementado en el boletín oficial en las nuevas alícuotas y nadie quiere pagar una alícuota más alta y por eso fíjense que se derrumbó. Ahora se está recuperando, pero obviamente en niveles muy bajos. Bueno, conclusión, desde mediados de julio tenemos muy apagado, cayó muy fuerte la liquidación de agrodivisas, se resintió mucho la oferta en el mercado cambiario. Además, no se cumplió con lo acordado en materia de reservas internacionales netas. Pensé que el stock de reservas netas tendría que haber estado para mediados de junio en torno a los 2.000 millones de dólares y fueron alrededor de 5.000 millones, o un desvío de 3.000 millones de la meta. Aquí en negro tenemos la meta original del acuerdo de facilidades extendidas. Ya en la primera revisión hubo que reducir en más de o casi 6.000 millones la meta para fin de año. El Fondo Monetario ya no va a auditar a la Argentina a fines de septiembre. Se pasa para fines de año la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas. Y además, el objetivo que era de tener menos 2.200 millones de reservas netas a principio o fines del año pasado, el objetivo inicial era, bueno, que las reservas netas terminen este año arriba de los 3.000 millones de dólares, positivo. Bueno, a hoy, para cumplir la meta, alcanza con que las reservas netas del Banco Central superen, sean mayores a menos 3.200 millones. Con lo cual, incluso si cumplimos esto, no vamos a haber acumulado reservas a lo largo del año, porque, insisto, a fin del año pasado las reservas netas estaban alrededor de 2.200 millones y la meta del fondo solo te exige que este año sean un poquito más que 3.200 millones negativas. Esta es la escalada que vimos, fue muy marcada durante julio, una suba de casi 13% o 14% entre puntas, entre fines de julio y fines de junio, y recién en los primeros días de agosto vimos cierta estabilidad y hoy se ubica en un rango entre 1.350 a 1.300 el dólar mayorista, ya un poquito más lejos del techo de la banda. Y lo más interesante, sobre todo porque no hemos visto una aceleración significativa de la inflación, de hecho la inflación para julio a nosotros nos da 1,9%, hoy va a salir a las 4 de la tarde el dato oficial, y lo interesante es que producto justamente desde que hicimos el acuerdo con el Fondo Monetario y pasamos a este régimen de bandas, el dólar que estaba alrededor de 1.075 ya está arriba de 1.300. Y como la inflación no se aceleró significativamente o solo marginalmente, el tipo de cambio real que había llegado a niveles muy bajos en marzo, a fines de marzo, justo antes del acuerdo con el Fondo Monetario, hoy está en torno a estos 1.310, que es la línea roja que ven marcada en este gráfico a la derecha. ¿Qué es? Es el tipo de cambio real que te decía de mínima que tenía que tener la Argentina. El Fondo Monetario, cuando hicimos el acuerdo con el fondo, habló de un atraso cambiario entre 15% o 25%. La línea roja es ese atraso de 15%, que efectivamente ya se corrigió, pero bueno, si cumplimos con esta hipótesis máxima de que había un atraso de hasta 25%,
el dólar tendría que estar en 1480, ser en el techo o incluso un poquito por arriba del techo de la banda. Y por último tenemos en la línea verde el tipo de cambio real promedio histórico desde los 70 a la actualidad a precios de hoy, que debería ser 1650. Nunca estuvo el tipo de cambio real de la Argentina en torno al promedio, siempre estuvo arriba o abajo, pero es una referencia como para tener idea de lo que ha sucedido en los últimos más de 50 años en la Argentina. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos y por qué creemos que se ha calmado el tipo de cambio? O sea, ha estabilizado entre 1.350 y 1.300 pesos por dólar. Y creemos que eso va a suceder incluso a pesar de que pueda haber algo más de tensión en los próximos meses cuando nos acerquemos a las elecciones, la bonaerense, las legislativas nacionales, etc. Porque cuando vos tenés un sistema de bandas cambiarias en el cual el Banco Central tiene permitido vender y gracias a los desembolsos del Fondo Monetario, que ya han sido más de 14.000 millones de dólares, hay buen poder de fuego para vender en el techo de la banda. Si el mercado cree que ese techo a fines de octubre, que van a ser casi 1.500 pesos por dólar, el tipo de cambio mayorista del techo de la banda, si el mercado cree en eso, es muy difícil que el tipo de cambio toque o llegue a esos niveles. ¿Por qué? Porque antes te conviene, si vos crees que el dólar oficial no va a superar esa banda, hacer una colocación en pesos. Por ejemplo, aquí tenemos dos líneas. Estas dos líneas grises son el tipo de cambio hoy break-even, que te garantiza que si se cumple el techo de la banda, vos te conviene colocar una letra en pesos, una LECAP del Tesoro, porque, por ejemplo, al 8 de julio, si el tipo de cambio actualmente está alrededor de 1.400 pesos por dólar, te iba a devengar una tasa de 1,5 y eso te iba a ir llevando hasta el techo de la banda al 31 de octubre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos pensabas que el tipo de cambio no iba a superar ese techo, a 1.400 te convenía comprar este instrumento de pesos cuando la tasa estaba en 1,5% por mes. Pero hoy la tasa es mucho más elevada, veremos hoy hay una licitación. Entonces, ya si el tipo de cambio estuviese en 1.365, vos te garantizás con esta tasa de interés de alrededor de 2,5 puntos todos los meses de que para el 31 de octubre vas a tener casi 1.494 pesos de rendimiento, es decir, hoy compras a 1.365, lo pones a tasa de interés y te va a dar un equivalente a que el dólar llegue al techo de la banda. ¿Qué quiero decir con esto? A medida que vos te pegaste al techo, empieza a ser más rentable hacer una colocación en pesos porque hay muy poco margen para que el tipo de cambio suba. Entonces no te conviene comprar dólares porque tienen muy poco upside hacia arriba. Y más aún, como vemos, las tasas cada vez son más altas y, por ejemplo, entre la línea puntada gris y la línea sólida gris, ¿qué significa? A mayor tasa de interés, más te conviene quedarte en pesos. Y es por eso que nosotros creemos que con estos instrumentos y además con la intervención en dólar futuro, el Banco Central está vendiendo contratos futuros a precios subsidiados, va a alcanzar al gobierno a que el tipo de cambio se acerque al techo de la banda, pero que se frene antes de que llegue al techo. Obviamente, quizás un muy mal resultado en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de septiembre puede hacer que haya un día que el tipo de cambio tiente o al techo, pero después lo más probable es que la tasa le gane a el tipo de cambio en el corto plazo, sobre todo en la medida que nos acerquemos al techo de la banda. Pero, ¿cuál es el problema de tener estas tasas de interés tan altas? Bueno, el primer punto es que incluso encienden luces de alerta, no de alarma, de alerta, sobre los vencimientos de la deuda en pesos del Tesoro en el corto plazo. ¿Por qué? Por ejemplo, en agosto, ahí hay una licitación muy importante, vencen 22,6 billones de pesos. Para ponerlo en números más sencillos, estamos hablando de 2,6 puntos del PBI. Esto es muy elevado y casi todo está en manos del sector privado que tiene que hacer reload. Y probablemente te exija plazos cortos y tasa alta. Bueno, y esto es el perfil de vencimientos. Y en la medida que vos hagas un rollover de agosto para septiembre o octubre, se van a pasar estos vencimientos, van a ir abultando septiembre-octubre. Entonces se hace una pelota compleja, sobre todo porque la tasa de interés real del Tesoro ya está en términos reales muy elevada, ¿no? Está casi en 2% mensual, insisto, descontada de la inflación, y eso obviamente es complejo.
Incluso el Fondo Monetario empezó a hablar de esto. Nadie duda que la Argentina va a tener superávit primario. De hecho, el gobierno de Milei, a fuerza de veto, ha ganado esa reputación. Y cuando uno ve el resultado financiero del gobierno, que fue superavitario, levemente superavitario el año pasado, 0,3 puntos del PIB, esto significa con un superávit primario de 1,8%, es decir, después del pago de intereses de la deuda, todavía quedaba un superávit financiero. Y hoy tenemos un superávit financiero de 0,4 medido en base caja, es decir, después del pago de intereses. Pero ¿qué es lo que está pasando? Se registran los intereses en base caja, los intereses efectivamente pagados. Pero la realidad es que como el Tesoro está colocando muchas letras capitalizables, esto es muy técnico, los intereses no se están contabilizando. ¿Por qué? Porque no es que pagas interés como un bono cualquiera que tiene una tasa de interés. Esto es capitaliza al vencimiento. Entonces, esos intereses se devengan, abultan obviamente los vencimientos de la deuda, pero no se contabilizan base de caja. Y el Fondo Monetario esto ya lo detectó en su última revisión y te dijo, mira, a mayo tenías superávit financiero, pero ojo que si considerás los intereses capitalizados devengados, hubieses tenido un déficit de 1,2 puntos del producto. Y de hecho, fíjense la diferencia entre el resultado financiero después del pago de intereses base caja, 0,4 de superávit en el primer semestre, versus un déficit de 1,4 puntos del producto base devengado, que sí incluye estos intereses capitalizados que se devengan. Con lo cual el fondo ya te está diciendo, bien, Argentina tiene superávit primario, lo va a lograr, de hecho está sobrecumpliendo la meta de superávit primario, pero se está haciendo más grande, bien medido, la cuenta de intereses. Y el fondo obviamente tiene en cuenta los intereses capitalizados devengados. ¿Por qué? Porque ellos hacen análisis de la deuda. Y a la deuda no le importa si vos pagaste caja el interés o lo devengaste, pero simplemente si vos tenías 100 y dentro de 3 meses tenés que hacer tu deuda, te crece a 110 porque se capitalizaron esos intereses, a efectos prácticos lo que importa es que la deuda te crece y por eso es que esta metodología y esto que dice el Fondo Monetario es importante. Miremos también los intereses capitalizados devengados, porque además el gobierno cada vez coloca más letras capitalizables, no le caps en las licitaciones. Entonces esconde de alguna manera abajo de la línea más intereses que efectivamente finalmente te impactan en la deuda. Y además la suba de tasas de interés, acá la vemos, la LECAP más corta está hoy en términos reales en 1,6%, es una tasa muy importante, pero la tasa a la que se endeudan en términos reales, insisto, esto descontada la inflación, en términos mensuales, es superior al 2% de adelanto de las empresas. Y esto obviamente afecta negativamente el crédito y a la economía, ¿no? Y por el lado de las familias, ya los bancos venían recortando el crédito básicamente por un problema de irregularidad o demora del sector de los hogares. Fíjense que había llegado a 4,5% y cada vez era más difícil prestarle o se volvían más selectivos los bancos para prestarle a las familias y solo les prestan a aquellas que tienen bien claro que tienen capacidad de repago. Con todo esto, ¿qué estamos diciendo? Bueno, esta estrategia de tasas altas y de alguna manera futuros subsidiados va a ayudar a estabilizar el tipo de cambio, eso va a ayudar a que la inflación, que obviamente se viene acelerando, incluso en agosto nosotros estábamos esperando entre 2 y 2,5 de inflación, va a ayudar a moderar la inflación, pero a costa de un incremento del crédito, del consumo y obviamente también de la actividad. Y esto es un poco lo que les estoy mostrando aquí. Nosotros tenemos nuestra estimación del nivel de actividad, es que en febrero de este año se llegó a un pico y incluso con el dato adelantado que tenemos nosotros de junio, se estabilizó en esos niveles. Más aún, el maíz sin el agro vino impulsado con una buena cosecha, muestra una leve tendencia que hay. Y esto explica también por qué el traslado de precios de una alza muy significativa del tipo de cambio en las últimas semanas tuvo un impacto acotado en la inflación. Sí, se aceleró un poquito la inflación, sí, venimos, recuerden, de 1,5 en mayo, 1,6 en junio, 1,9 nos dio a nosotros julio, veremos hoy qué da, y probablemente agosto, como les decía, va a estar entre 2, 2,5. Es una aceleración, pero muy marginal. ¿Por qué? Porque entre la primera semana de agosto y la primera semana de julio, el tipo de cambio oficial subió 12,4%. Y acá tenemos los principales rubros que en general se ven afectados por una suba del tipo de cambio. Efectivamente, los autos subieron, fue lo que más subió, 5%. Tiene buena parte de sus componentes, autopartes, etcétera, importadas. La nafta, productos de limpieza. Pero vemos muchos alimentos que no han tenido una reacción, que han subido menos de 2% en este último mes. Incluso
todo lo que tiene que ver con calzado e indumentaria, en parte por la apertura de las importaciones, las nuevas compras online de productos desde páginas de China, etcétera, hacen que esto no haya inflación en este rubro, a pesar de una suba del 12,4% del tipo de cambio oficial, y los celulares que acá hay una clara apertura comercial y reducción de impuestos en la importación justamente para abaratar estos productos internamente. Y aquí es donde vemos que el nivel de actividad, después de amesetarse, en el segundo semestre las perspectivas son de una tendencia levemente recesiva. En el mejor de los casos, el amesetamiento continúa. Nosotros creemos que puede caer un poquito el nivel de actividad, como se ve en este gráfico, y por eso la actividad va a crecer, obviamente 4,5%, pero gran medida por el elevado arrastre estadístico que te dejó la B corta, que fue el año pasado. Piensen que con arrastre estadístico ya este año la Argentina crecía más de 3%. ¿Y cuáles son los factores que de alguna manera ya mencioné? Vamos a resumirlo para no aburrirlos. Bueno, la creciente presión cambiaria, el freno de la desinflación, el aumento de la tasa de interés real que está afectando mucho, sobre todo a las empresas, y justamente el aumento de la mora a nivel de las familias hace que ya antes de la suba de tasas los bancos estén más selectivos a la hora de prestar a las familias. La producción transable, hemos visto que efectivamente el consumo privado llegó a niveles récord en el primer trimestre y se sostuvo elevado, pero buena parte de ese crecimiento de consumo privado, o la mayor parte, fue abastecido con importaciones. Entonces, cuando uno ve, creció la producción nacional de consumo privado, la realidad es que prácticamente no creció en el primer trimestre, con lo cual fueron las importaciones quienes permitieron o satisfacieron ese incremento significativo del consumo privado. Además, obviamente con la inflación acelerándose y la suba de salarios acotada, están subiendo en torno a 1%, esto es lo que homologa el gobierno, pero siempre con suma fija, etcétera, llega a 1,5%, pero 1,5%, cuando la inflación ya va a estar más en torno al 2%, significa que va a caer un poquito el salario real y el empleo viene bastante estancado. E incluso Vaca Muerta, que era la principal locomotora, las minas y canteras, la última gran política de Estado de la Argentina, por el juicio por el YPF y la caída del precio del crudo, su principal jugador y el precio clave de los ingresos del sector energético, estamos viendo que se está ralentizando el nivel de actividad en Vaca Muerta. Quiero simplemente para cerrar, ver qué puede pasar después de las elecciones. Bueno, obviamente nosotros tenemos dos escenarios, y nuestro escenario base es el más probable, y un escenario oficialista en que de alguna manera es más optimista, que todo sale como quiere el gobierno. Bueno, ya vimos hasta las elecciones que va a haber presión cambiaria y cierta tendencia recesiva. En las elecciones de octubre prevemos que va a haber mucho escepticismo. Hay dos posibilidades. Vemos a Milei ganando a nivel nacional. En una no supera el 40% y el kirchnerismo todavía es fuerte. En el escenario oficialista, en el optimista, que supera el 40% y el kirchnerismo hace una relativamente mala elección. Esto no va a cambiar sustancialmente el Congreso, como les va a mostrar Felipe, pero sí es probable que ayude en el escenario oficialista a que haya signos de que el Congreso esté más permeable para que pasen reformas estructurales que son complejas, como la laboral y la tributaria. Más aún, un triunfo contundente del gobierno puede hacer que los inversores digan, bueno, hay Milei en 2027, hay chance de que sea reelecto el gobierno, entonces eso significa que baja rápido el riesgo país, la hipótesis del gobierno de que si el tipo de cambio, que el riesgo está alto porque hay incertidumbre política, se despeja la incertidumbre política, el riesgo país perfora los 500 puntos, hay entrada de capitales fuerte y la Argentina ya los vencimientos fuertes de deuda en enero no los tiene que pagar cash como viene haciendo, sino colocando deuda. Bueno, y un poco aquí tenemos las dos trayectorias. En el escenario base, en algún momento se supera el techo de la banda, nosotros vemos esta corrección después de las elecciones y probablemente en lo que llamamos el verano del 2026, puede ser en diciembre, puede ser en enero, puede ser en febrero. En el escenario oficialista no hace falta, el gobierno ya consigue financiamiento, incluso aunque tenga un déficit de cuenta corriente, un déficit externo de 2, 3 puntos del producto, si hay suficiente financiamiento externo, no tiene que hacer un ajuste de su sector externo, el tipo de cambio real en los niveles actuales alcanza, y obviamente esto te permite que la baja de la inflación sea más rápida, más significativa, y que termines en 2026 con inflación abajo de 1% mensual. En el escenario base, el más probable, nosotros vemos esta corrección que obviamente acelera la inflación, ven que hay hasta un pico de 3% de inflación
en marzo, es menor que el 3,7 que tuvimos este año, pero hay una aceleración de la inflación hasta el verano del 2026 y después sí una baja. En cualquier caso, la inflación va a seguir bajando, la pregunta es la velocidad y sobre todo si esta corrección cambiaria va a estar o no, porque hay un escenario oficialista en el que todo sale bien, en el que hay abundante financiamiento externo, en el que, no hace, en el que se puede sostener un déficit externo de cuenta corriente, así que estamos importando más de lo que exportamos, consumiendo como sociedad más de lo que producimos. En ese escenario no hace falta una corrección. Y fíjense que en el escenario base, la corrección del verano hace que el tipo de cambio real de la Argentina se ubique cerca de estos 1.480 que les mencionaba antes, que es, ¿se acuerdan que el Fondo Monetario decía a principios del acuerdo que había un atraso entre 15 y el 25%? Básicamente nuestro escenario base, incluso se corrige también casi todo ese 25% de atraso cambiario. En cambio, en el escenario oficialista no, te mantenés en una corrección más acotada, entre 15 y 10% del tipo de cambio real, pero tenés quien te financie por este escenario positivo, sobre todo en materia de expectativas de los inversores, de reelección de Milei, etc. En cualquier caso, no vemos un salario real creciendo fuerte, ni siquiera en 2026 en el escenario oficialista. Piensen que la línea roja es el salario real del primer semestre, recién en el oficialista estarías 2% arriba para fin del año que viene, recuperando lentamente el terreno perdido estos meses. En el escenario base quedas igual que el salario real de fines del primer semestre. Y por último, en términos de tasa de interés real, el escenario base exige en el corto plazo más tasa de interés real más alta, justamente para tratar de contener las presiones cambiarias que van a ser mayores. Y después hay cierta convergencia a tasas reales más razonables, más bajas. En el escenario oficialista es siempre todo más fácil, mejores expectativas, no necesitas tener una tasa de interés tan alta para que no haya presiones sobre el mercado cambiario. Y eso te traduce también en un escenario en que la economía se estanca hasta las elecciones y después ya recupera y crece también 3% el año que viene. Es decir, rompimos finalmente esta década o más de una década de esta inflación en la economía argentina. En el escenario base tenés una recesión, después de la corrección cambiaria del primer trimestre sí vuelve a haber un crecimiento, pero mucho más acotado. En promedio el crecimiento es muy bajo en torno al crecimiento de la población el año que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Te pregunto, Lorenzo, ¿deseas preguntas ahora? ¿Preferís primero que presente Felipe? Como ustedes deseen, si quieren, podemos hacer un mini break y hacer las preguntas ahora para separar las cuestiones, pero como ustedes deseen. Bueno, yo te diría que a mí me gustaría que nos contaras cómo son las perspectivas del comercio exterior para el año que viene. Bueno, va a depender obviamente de si hay una corrección cambiaria o no. Si no hay corrección cambiaria, las importaciones claramente van a seguir creciendo y las expectativas por el lado de las exportaciones, salvo los sectores extractivos, van a ser relativamente negativas, ¿no? Obviamente el campo siempre también depende hasta cierto punto del clima todavía. Entonces, bueno, si hay un buen clima favorable, podemos pensar en una cosecha gruesa y fina mejor a la de este año, la de esta campaña que terminó, perdón. Pero bueno, eso depende del clima y en el sector extractivo creo que tanto minería como energía deberían tener quizás no un boom, pero sí que sigan aumentando la producción y las exportaciones. En el resto de los sectores complicados en el escenario oficial. Ahora, si hay una corrección cambiaria adicional y se corrige todo el atraso cambiario, las perspectivas son un poco más alentadoras, sobre todo para los otros sectores, ¿no? Los que no dependen del clima como el agro y las industrias extractivas que, como te decía, van a crecer, hay proyectos RIG, etcétera, independientemente de una corrección cambiaria. También nos decías que las restricciones cambiarias para las empresas deberían ir cayendo en la medida en que se quiera invitar a inversores extranjeros. ¿Lo ves posible? Sí, sí, yo creo que, bueno, primero que ya hay un principio de idea de ir liberando las restricciones hacia adelante, porque recuerden que ya está permitido, o sea, las utilidades que haya este año, el año que viene se van a poder girar al exterior. Entonces empieza incluso para las empresas flexibilizarse el cepo. Y la idea me parece que es que eso vaya avanzando, ¿no? Y que continúe avanzando. Y pensar en la segunda mitad del mandato que siga el cepo a las empresas de Milei es como bastante contradictorio, sobre todo con esta idea de, bueno, de efectivamente traer inversión extranjera directa.
vos tuviste que crear todo el RIGI de alguna manera, vos un paraguas justamente porque tenías restricciones cambiarias y además diste incentivos fiscales, etcétera. La lógica es que en algún momento no requieras solo del RIGI para que se hagan inversiones en la Argentina, inversión extranjera directa. Y justamente para eso es clave terminar de quitar las restricciones. Y debería suceder en la segunda mitad del gobierno de Milei. Más aún si vos tenés, si corregís el tipo de cambio real, si volvés a acumular reservas, digo, es el momento para terminar de ordenar las restricciones cambiarias. Y una última de las que cosecho acá es que en la medida en que la tasa de interés real es positiva, la deuda del gobierno sigue creciendo. Sí, salvo que hay superávit primario. Entonces, una partecita del superávit primario te permite pagar los intereses. La pregunta del millón es, ¿qué tasa de interés estás pagando? Obviamente, si estás pagando una tasa de interés real del 2% mensual, no hay superávit primario o crecimiento de la economía que te ayude a estabilizar el ratio. Obviamente sabemos que esto es una circunstancia particular, pueden ser dos meses más, y después de las elecciones no podés seguir con este nivel de tasa de interés real, porque además a una empresa que estaba relativamente sana, pero tenía deuda, si todo el tiempo tiene que estar pagando una deuda 2% real mensual más alta, la podés terminar de complicar, digo, de fundir, y no por un problema, digamos, económico, sino más financiero. O sea, el mero hecho de tener deuda, al tener que renovar deuda a tasas tan altas, tan caras, te genera un problema. Por eso creo que esto es algo puntual. Y después incluso es preferible liberar el mercado cambiario, que sube un poquito más el dólar, aprovechando que el pass-through es bajo, pero no tener que seguir poniendo las tasas de punta. Porque paradójicamente la tasa de interés, que se suponía que era endógena, fue endógena hasta que se movió el dólar. Cuando se movió el dólar, el gobierno hizo lo que siempre, que es subir las tasas para tratar de frenar la escalada del dólar, con el objetivo que tienen todos los gobiernos en años electorales, que es planchar el dólar para que no se acelere la inflación. Claro que sí. Eh, ¿Alguna pregunta más que nos quieran mandar por mensaje? Si no, le damos paso a Felipe y en todo caso sobre el final también van a tener la posibilidad de seguir preguntándole a Lorenzo. Como vos digas, Felipe, María, ¿alguna pregunta? me parece Bueno, que, a ver, no, yo soy Alfonso Martínez, buen día. Primero, gracias por la presentación. Quería un poco, como comentaste, tu visión del año 26. ¿Cómo ves a Argentina en el contexto mundial? Sé que no es parte de la presentación, pero bueno, esa es la pregunta que me quedaba para el año 26. Bueno, un punto importante es que creo que va a empezar un proceso de baja de tasas de interés de Estados Unidos, la Reserva Federal, en breve, y eso va a ayudar un poco, eso va a ayudar a que sea más fácil acceder al financiamiento internacional. Creo que además un poco toda la incertidumbre y volatilidad que generó Trump en su primer año de mandato, también de alguna manera ya lo vamos a conocer un poco más. Creo por eso veo un escenario relativamente favorable para la Argentina. La duda quizás la mayor duda viene por el precio de las commodities y también con esta estrategia de desvío de comercio, cuando Estados Unidos lanza la guerra comercial, de alguna manera, hay muchos grandes productores, exportadores, como China, que de repente empiezan a tener problemas para llegar al mercado estadounidense, que corríamos el riesgo de que nos inunden la plaza a nosotros, porque paradójicamente la Argentina, si bien está muy aliado a Trump, no tiene una política comercial digamos, proteccionista. Todo lo contrario, en un mundo en el que justamente el gobierno se abrió, removió trabas y además bajó impuestos a la importación, ¿no? En un mundo en el que, claro, si se quedaba sin proveedor, sin comprador en Estados Unidos, te volcaba a vos productos. Entonces, es un escenario en el que creo que eso también se va a ordenar un poco más, va a estar más claro, quizás quede todavía la guerra con China, pero creo que de ese lado también va a ser más claro. Y la única duda quizás es el precio del petróleo. Hay algunos estudios dicen que va a recuperar, pero que es importante que siga, digamos, por lo menos, yo diría arriba de $70 el barril, como para que Vaca Muerta siga su normal desarrollo. Pero en términos generales te diría relativamente favorable. Así todo, no va a ser un año, incluso en un escenario optimista, que haya mucho crecimiento.
para la Argentina. Pero bueno, sí vamos a tener un crecimiento con baja inflación, quizás un crecimiento moderado, pero también muy baja la inflación. Entonces uno puede ver vaso medio lleno, medio vacío. Ok, gracias. Gracias, Placer. Alfonso. Bueno, si les parece, vamos presentando a Felipe Llorente. Felipe es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina. También es maestrando en Relaciones Internacionales en la Universidad Austral y también en Liderazgo y Análisis Político en el Instituto Universitario CIES, una formación sumamente completa. Cuenta con una especialización en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India en la Universidad de 3 de Febrero. Es docente de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA. Tiene una amplia experiencia en la gestión pública a nivel nacional y subnacional. Felipe, Bueno, muchas gracias María Silvia por la invitación y gracias Lorenzo por la introducción. no te A mí, estamos viendo, Felipe. a ver, Podrás poner cámara, así disfrutamos de tu presencia. espera que primero voy a compartir. Bueno, ¿Ahí me están viendo la presentación? no, no aún. Ahí, No, ahí ahí sí. está. Bueno, Perfecto. muy bien. Em, María Silvia, antes de empezar con la tradicional pregunta de quién va a ganar la elección y por qué margen, a mí siempre me gusta hacer una introducción de dónde venimos. Y en particular me gustaría fechar el fenómeno Milei en el segundo semestre de 2020, cuando en el medio de la pandemia argentina cambian las expectativas, más del 80% de la gente en las series históricas empieza a ver de que su futuro y el futuro del país iba a ser peor el año próximo, con índices históricos, una caída de la aprobación presidencial que había alcanzado un pico del 80% en junio, julio del 2020, y a partir de eso emerge una gran crisis de representación. Y Milei conecta con eso. De alguna manera es consecuencia de esa crisis, de un cambio emocional. En 2023, mientras había un candidato que era uno de los preferidos del mercado, que decía de que iba a hacer las reformas con el 70% del consenso de la clase política, había otra candidata que invitaba a un filósofo como Kovladov a decir que iba a crear un ministerio de la felicidad. Había un candidato que decía que venía a romper todo y que no tenía ningún tipo de estructura, no tenía un intendente, no tenía un gobernador y que venía a arrasar con la casta política. Bueno, ese candidato es hoy presidente, de un presidente como Alberto Fernández, que se podría decir que, como el libro de Bonazo, el presidente que no fue, a un presidente hoy como Milei, que es el centro del sistema político. Y esto plantea una novedad, porque desde el conflicto con el campo en el 2008 hasta el 2023, el eje del sistema político había sido el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo. Kirchnerismo versus Juntos por el Cambio. Al implosionar Juntos por el Cambio y emerger Milei, hoy el eje organizador del sistema político es el liderazgo de Milei. Entonces, quizás la pregunta de la elección no es si la Libertad Avanza va a ganar o no. Es si Milei, desde su liderazgo, desde su centralidad, va a construir una coalición de gobierno o no. Si Milei, desde su liderazgo, desde su orientación, desde un claro programa económico, va a tener una fuerza política tal que puede impulsar determinadas reformas en el Congreso, que hasta ahora no pudo. Para que se den un orden de magnitud, el gobierno este año lleva 6 sesiones en la Cámara de Diputados, una a razón de una por mes, y lleva 26 votaciones seguidas perdidas. La única votación, afortunadamente para ustedes y para las proyecciones económicas que el gobierno ganó este año en la Cámara de Diputados, fue el decreto que aprobaba el acuerdo con el FMI. Después perdió 26 votaciones seguidas, con lo cual es un oficialismo en franca minoría en la Cámara que de cara a 2026-2027 está ese interrogante de si va a poder construir una coalición de gobierno que puede impulsar la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria que se refirió en su momento el acuerdo con el fondo. Este es un poco el calendario electoral con dos grandes hitos.
la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que es una elección muy atípica porque por primera vez en 20 años la provincia de Buenos Aires vota por separado sus legisladores provinciales. Probablemente si hago una encuesta acá, nadie debe conocer un legislador de la provincia de Buenos Aires. El único nombre que se deben acordar debe ser Chocolate. Pero bueno, es una elección que le interesa probablemente más a la política que a la ciudadanía, pero para el gobierno es una elección de alguna manera peligrosa, porque necesita hacer un buen papel para llegar bien a la elección que le importa, que es la elección del 26 de octubre, en la cual se renueva 127 diputados y un tercio del Senado. En el medio tenemos 2 elecciones a gobernador en Corrientes y en Santiago del Estero. Si uno pudiese tomar el mejor proxy que se utiliza para ver podría ser el desempeño del oficialismo, que es el índice de confianza. Felipe, Sí. si querés compartir la pantalla, pues se ve chiquito, pero si podés. Sí, sí, sí. Ahí Perdón, va. que no te quería interrumpir. No, no. El mejor proxy Ahí está, perfecto. que se utiliza, que es el índice de confianza que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, que es una serie que viene desde enero del 2002, que resume 5 subíndices sobre desempeño de gobierno que van de 0 a 5. Bueno, si uno viera esa serie, el gobierno de Milei, lo primero que se destaca, como destacan la mayoría de las encuestas de opinión, que es un gobierno que, a pesar de haber hecho un ajuste de más de casi 5 puntos del PBI, conserva entre 40 y 50 puntos de aprobación y con bastante estabilidad. O sea, no, mes a mes se mueve muy poco. Entonces es un gobierno que, llegando casi a sus 2 años, si siguiésemos este índice, podría estar alrededor de los 40 puntos nacionales, que también se corresponde hoy con lo que es la imagen presidencial, que la mayoría la dan en 45, 47 puntos. Bastante mejor la imagen personal del presidente que la imagen de gestión del gobierno. Esa imagen se empieza a separar un poco. Tiene mejor imagen Javier Milei que la que tiene su gestión y sus políticas. Entonces, un escenario muy probable, como mostraba Lorenzo, es que el gobierno saque alrededor de 40% de los votos nacionales. ¿Qué representaría esto en el Congreso? Bueno, como decía Lorenzo, hoy La Libertad Avanza tiene 39 diputados de 257, con un interbloque con los radicales son 46, con hoy la alianza con el PRO, que suma otros 37 diputados. Supongamos que en un primer escenario el gobierno saca lo mismo que sacó en las PASO 2023 y en las elecciones generales 2023, o sea, alrededor de 30%. O sea, no hace una buena elección. Bueno, ahí el gobierno tendría alrededor de 71 diputados. Supongamos que el gobierno hace una excelente elección, que sería hacer lo mismo que sacó en el balotaje de 2023, o sea, 56%. Ahí el gobierno tendría, o sea, sería el mejor resultado esperable, el gobierno tendría 94 diputados. O sea, todavía le faltarían 35 diputados para llegar a la mayoría. O sea, en el mejor escenario posible, que es el del balotaje. O sea, en el balotaje del 2023, para darle algunos guarismos, sacó 75 puntos en Córdoba, 72 puntos en Mendoza, 57 puntos en la Ciudad de Buenos Aires, ganó en 21 de las 24 provincias. O sea, en el mejor escenario posible, el gobierno tendría 94 diputados. Lo que suceda probablemente con ese 40% es que el gobierno esté entre los 85 y los 90 diputados. Entonces estamos hablando de un gobierno que va a tener capacidad de blindar sus vetos, porque va a tener esos 86 héroes que reclama el presidente, pero que aún le va a faltar musculatura parlamentaria para poder aprobar reformas. ¿Cuál es la segunda nota? Si vamos al Senado, hoy La Libertad Avanza tiene 6 senadores de 72. Si repite el resultado de las elecciones generales del 2023, esto es provincia por provincia, tomando el DONT que sacó Milei, tendría 14 senadores. Si repite el resultado del balotaje, tendría 20 senadores. O sea, todavía estaría a 17 senadores de alcanzar la mayoría. Acá quiero sí marcar una gran novedad, es que el Senado, por primera vez de la vuelta a la democracia, el Senado es
donde, si uno estudia la historia argentina, es donde se han frenado, por ejemplo, las reformas laborales. Si uno ve la historia de las reformas laborales en Argentina, de la ley de contrato de trabajo, de la ley de asociaciones sindicales, de la ley de riesgo de trabajo, los tres intentos desde el no peronismo, de alguna manera, Alfonsín, de la Rúa y Macri, vieron frustrada su reforma laboral en el Senado. Y eso fue porque el Senado siempre tuvo una composición peronista muy predominante. Bueno, el peronismo está camino a ser un tercio del Senado. O sea, el bloque kirchnerista, que en su momento en la presidencia de Macri tenía 38 bancas, hoy tiene 34 bancas, y es muy probable que vaya camino a tener entre 26 y 24 bancas. Con lo cual, si bien el presidente Milei no va a tener mayoría en el Senado, hay una nota de que por primera vez el peronismo desde el 1983 a 2025 va a tener su menor representación parlamentaria en el Senado de la Nación. Y eso sí que es una oportunidad para el gobierno. Pero bueno, en este escenario de un gobierno que podría sacar 40% de los votos, esto sigue dejando un signo de interrogante de si el gobierno va a ser capaz de construir una coalición para buscar los votos que le faltan. La alianza que cerró con el PRO ahora en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ¿va a ser permanente o algo circunstancial? La alianza que cerró con Rogelio Frigerio, con los gobernadores radicales como Cornejo, ¿es una alianza electoral o se va a convertir en algo fijo los próximos 2 años? ¿El gobierno nacional va a empezar a tener gobernadores aliados o va a elegir seguir con el clivaje en contra de la casta y poniendo a todos en la misma bolsa? Esos son los interrogantes que deja, que no despeja lo que fue el cierre de alianzas de la semana pasada y lo que está haciendo el cierre de listas del próximo domingo. El gobierno de Milei va a necesitar buscar votos. Muy probablemente la mayoría de esos votos estén en ese bloque del medio, que hoy lo resume en la Cámara de Diputados, lo que es el bloque de Pichetto. Hacemos Encuentro Federal y lo que es Innovación Federal, que es el bloque de 4 gobernadores, el de Salta, el de Misiones, el de Río Negro y el de Neuquén. El gobierno va a tener que seguir negociando con ellos si quiere obtener leyes. ¿Tendrá esa capacidad? ¿Es esa la gran pregunta de la elección? Porque la elección el gobierno la va a ganar, porque básicamente tiene una cosa que es la única fuerza electoral que va a competir en las 24 provincias. Porque si uno ve ahora el nuevo peronismo que se llama Fuerza Patria, va a competir en 18 provincias, en otras 6 va a ir dividido. El PRO compite en 9 aliado con el gobierno y en otras tantas separado del gobierno y en otras 5 aliado con el radicalismo. El radicalismo compite en 4 aliado con el gobierno y en otras tantas separado del gobierno. La nueva coalición del centro entre el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Santa Cruz y el gobernador de Chubut y el gobernador de Jujuy compiten en 5 provincias. Entonces la única fuerza nacional va a ser la Libertad Avanza. Y estos, para terminar, dos signos de interrogante, porque Milei emerge de esta crisis de representación que viene desde la pandemia y es de alguna manera una consecuencia de eso, pero todavía sigue algo latente que es ese malestar y se está manifestando en lo que es la presencialidad, la asistencia a votar en las elecciones provinciales de este año, con índices récord de no concurrencia, con bajas entre el 10 y el 15%, como vemos provincia por provincia, y algo muy generalizado que probablemente en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre se confirme, porque se espera que vote entre el 50 y el 60%. ¿Qué tan representativo es alguien como Adorni, que ganó con el 30%, pero habiendo ido a votar cerca del 60% del electorado, con lo cual sería un 15% real? Entonces, la primera cuestión es, sigue habiendo una crisis de representación que está latente. Milei es un parche a eso. Hay que ver si es la primera etapa de la salida de esa crisis de representación o si viene a profundizarlo. Y lo segundo, que es simplemente un cuadro, estos son la cantidad de partidos políticos en la Argentina,
771 partidos políticos, no creo que haya 771 programas económicos, 771 visión de cómo la Argentina tiene que insertarse en el mundo, pero es parte de otra de las notas de nuestro sistema político, que es la fragmentación. Cada vez más partidos provinciales, cada vez más gobernadores que se refugian en sus provincias sin ningún tipo de proyecto nacional, cada vez más intendentes que no quieren ser gobernadores. De alguna manera, cada vez menos fuerzas nacionales y todo más fragmentado. En el Senado de la Nación tenemos 72 senadores, hay 15 bloques. En la Cámara de Diputados tenemos 257 diputados, hay 27 bloques, con lo cual te da una realidad de un panorama político muy fragmentado. Cuando uno dice, bueno, Milei tiene que ir sancionar una nueva reforma laboral, una reforma previsional y una reforma tributaria, ¿a quién tiene que llamar para negociar? Y eso hoy no está claro, porque los gobernadores no disponen de una cantidad suficiente de legisladores, porque los gobernadores no tienen liderazgos tan marcados en sus provincias, porque el peronismo está en un estado de crisis y sigue sin poder salir de lo que es el dominio del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual también esta es otra de las notas sobre las cuales Milei se ha beneficiado, pero a la hora de construir una coalición es un limitante, porque esta fragmentación política no facilita la construcción de una coalición de gobierno sustentable y que pueda no solo sancionar reformas, sino después implementarlas. Así que un poco les quería dejar estas notas de lo que es el panorama político. Bueno, más que muy buena la presentación, concisa, ordenada, los comentarios que estamos recibiendo son excelentes. ¿Quieren hacer preguntas? A mí me gustaría hacer una pregunta, si se puede. Y adelante. Eh, Felipe, 700 partidos políticos en la Argentina, dijiste recién, 771, sí. casi 800. Sí, ¿Vos conocés o te acordás los requisitos, las condiciones para crear un partido político? sí, sí. Y extiendo la pregunta, y que sobreviva en el tiempo, porque capaz que yo hoy lo puedo crear, pero y dura en el tiempo. ¿Quién le da el estatus de partido político? Sí, a ver, la ley te exige tener por lo menos el 4% de, de afiliados de los electores de ese distrito. En los distritos más grandes eso se ha congelado. Para que te des una idea, en la provincia de Buenos Aires con 4.000 afiliados vos creás un partido y la condición es que vos tenés que competir en alguna de las dos siguientes elecciones. Si vos ya competís, ese partido se cree que tiene vida. ¿Qué hace la mayoría? Afiliados, o sea, yo tengo que tener una lista Sí, de donde están 4.000. María, Juan, Sí, José, hasta el número 4000, y esos son mis afiliados al partido político. sí. Que ¿Ok? mucha gente ni se entera que está afiliado. Hay hoy Ujú. cerca de 3 millones de personas afiliadas. Ok. Y vos tenés que mantener lo que se llama la personería compitiendo en alguna de las dos siguientes elecciones, o compitiendo solo o integrándote a un frente. Cuando competís en un frente, después también en base a los votos que obtenés, se divide el financiamiento partidario para sostener el partido. Es un gran negocio. Esa era mi pregunta de fondo, gracias. Sí. Una pregunta complicada. Yo me preguntaba si hay algún indicador que mida la posibilidad de actuar de los gobiernos en función de aquellos funcionarios que tiene, algo así como la capacidad técnica y política de gestión. ¿Hay algo de eso? Eh, no, que recuerde, por ahí Lorenzo me puede ayudar, pero no, lo que sí está medido es cuántos lugares de la administración ocupó el gobierno, aún habiendo hecho un ajuste muy grande en la estructura del Estado, habiendo 8 ministerios, con el compromiso de desprenderse de prácticamente todas las empresas públicas que tomó con el FMI.
todavía no llega ni a ocupar lo que es la estructura centralizada del Estado Nacional, que va hasta director, o sea, director nacional, subsecretario y secretario. Habiendo pasado casi 19 meses de gobierno, el gobierno todavía tiene muchos de esos puestos sin ocupar, de lo que es el funcionamiento básico. Y esto yo lo llamo la atención porque aún pretendiendo un Estado más chico, eh, para los objetivos del gobierno, por ejemplo, la privatización de las empresas, que en la ley base se aprobaron 6 empresas, necesitas un equipo de gobierno que gestione esas privatizaciones. Y hoy hay un déficit, o sea, no hay un equipo de gobierno. Después vemos si hay inversores interesados en esas empresas, en AISA, en Transener, pero hoy no hay un equipo de gobierno que pueda gestionar lo que es la venta y capitalización de esas empresas, por las múltiples renuncias, por los lugares que no se han ocupado. O sea, aún con los objetivos que tiene Milei de darle un peso más chico al Estado en lo que es la macroeconomía argentina, el equipo de gobierno sigue siendo deficiente en términos cuanti y cualitativos. Y una pregunta más. ¿A qué atribuís el desinterés por votar? Mira, ahora salió una investigación muy interesante que hizo una consultora que se llama Politicon Intel, y ahí hay algo sorprendente. Uno pensaría que hay desinterés en votar de gente que está alejada de la política. Y ellos midieron todas las provincias que votaron estos primeros meses, y el 80% de los que no votaron tienen interés en la política. O sea, son gente informada. Y ahí dividieron como 3 grandes segmentos. Los alternantes, gente que votó a Macri en el 2015, a Fernández en el 2019 y a Milei en el 2023 y que está decepcionada. Un segundo grupo que es más semi-anarquista, gente que empieza a no creer en el sistema, sobre todo varones mayores de 40 años, que empieza a decir este sistema no responde, el sistema democrático. Y un tercer grupo de fluctuantes que te dicen, bueno, yo no fui a votar porque cambié el domicilio, me quedaba la escuela lejos. Pero lo sorprendente es que son gente, ciudadanía muy informada, o sea, que sigue, que cree en el valor del voto y que su no ir a votar es de alguna manera un mensaje al sistema de lo que salió en estos focus group. O sea, no estamos yendo a votar como dándole un mensaje al sistema político. No me interesa lo que me das. No me interesa lo que me das, no me estás dando respuesta. ¿Sabés que salía mucho? Yo mañana tengo que trabajar igual. Era una de las respuestas de los focus group. O sea, vos que hoy querés votar, yo mañana tengo que salir a trabajar igual, no me va a cambiar nada. Terrible, ¿no? Como respuesta. Sí. Sí. Bueno, no sé si quieren dar alguna palabra de cierre, Lorenzo, Felipe, porque ya estamos casi en horario. No, simplemente si tienen alguna duda más, también de la parte económica. Sí, Y yo si quería no, hacerle una pregunta a Lorenzo, si se puede. dale, Alejandro. Adelante. Hola Lorenzo, ¿cómo te va? Lo mencionaste en tu speech, hablaste del cepo, lo que queda del cepo, las restricciones a las empresas. Eh, ¿Ves alguna cuestión o algún cambio concreto o alguna modificación concreta próximamente en esto? O sea, está visto que de acá a los próximos 4 o 5 meses, en lo que resta del año, haya movimientos específicos sobre las restricciones hacia las empresas. A ver, creo que obviamente hasta las elecciones nada. Ok, Después de las elecciones y sobre todo hay una, como les decía, hay una entrada a boxes. Todo gobierno después de las elecciones, de hecho, prioriza bueno, la baja en inflación, que el dólar esté estable, que el consumo crezca, etcétera, etcétera. Y bueno, y en general queda un poco relegado a la parte económica. Entonces, si hay que hacer una corrección, es el mejor momento posible, ¿no? Porque estás, por ejemplo, si la haces en el verano, estás lo más lejos de las elecciones presidenciales del 2027, ¿no? De octubre de 2027, y si hay balotaje se extiende un poco más todo. Y entonces hay claramente después de las elecciones una posible entrada a boxes. Hay también
la segunda revisión del fondo se va a hacer a fin de año y ahí en general pueden cambiar el esquema, incluso de las bandas, se pueden ensanchar, el fondo viene de alguna manera pidiendo o alentando a la Argentina que termine de levantar las restricciones. Entonces, pensando en la segunda mitad de mandato de Milei, yo creo que hay un periodo, incluso que con el cambio de año calendario, como te decía, ya las empresas van a poder empezar a girar las utilidades del 2025. Entonces, me parece que hay ahí un momento importante también para terminar de convencer a los acreedores. Mira, ganamos las elecciones, terminamos de levantar el cepo, corregimos si teníamos que corregir el tipo de cambio, o fuimos un esquema más flexible, sacamos el techo, no sé. Digo, ese es el momento, ¿no? Obviamente, en lo temporal no es que va a ser el día después de las elecciones, ¿no? Va a ser un proceso. Pero yo te diría, sí, probablemente el verano del 2026 traiga novedades y en concreto creo que es terminar de quitar las restricciones para las empresas, que ya con el giro de utilidades es una buena parte, pero después, bueno, dejarlos que compren dólares libremente, bueno, quizás con algún tope, pero se va a ir avanzando en eso también. Y lo veo, digo, insisto, después de las elecciones, no me queda claro exactamente cuándo, pero debería pasar en este periodo que llamémoslo verano del 2026. Buenísimo, muchas gracias, Lorenzo. Felipe, ¿alguna palabra final que quieras dar? No, muchas gracias. No, Bueno, entonces, gracias por la invitación y espero haber sido claro. bueno, muy claro, excelentes las dos presentaciones. Muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias, Felipe, y muchas gracias, Equilibra, y a todos ustedes que están presentes. Lorenzo y Felipe, excelentes presentaciones. Muy bueno, muchas gracias. Gracias. Jorge. Hasta la próxima mañana de actualización.